que nos pide que instalemos Java, lo que instalamos inicialmente es lo que se llama el JRE, Java Runtime Environment. Eso necesito para ejecutar aplicaciones, mientras que para programar aplicaciones necesito el JDK de Java Development Kit. ¿Ok? Entonces lo primero que hago, me bajo esto y lo instalo. Después, para saber la versión de Java que tengo, simplemente entro a la consola, Java-version. ¿Sí? Yo tengo la versión 1.8. Bueno, listo. ¿Qué otra cosa necesito? Y la herramienta de desarrollo. Si bien hasta ahora utilizábamos Visual Studio, o en realidad el code, el Visual Code, para programar en Java, podemos usar el Visual Code o usar alguna herramienta específica del lenguaje. Entre ellas, que seleccionamos nosotros, es esta que es NetBeans. Apache NetBeans. O NetBeans. Es esta, ¿sí? Hay otras, por supuesto, hay otras. ¿Y por qué esta? Bueno, porque esta es muy utilizada, es gratuita, ¿sí? Antes era mantenido por Oracle, ahora es parte del proyecto Apache, ¿sí? Lo cual tiene código abierto para que la comunidad lo pueda mantener, ¿sí? Actualmente está la versión 13, yo tengo instalada la versión 11, ¿sí? Es independiente, ¿no? Entonces entro ahí, me bajo la versión, esta que es para Windows, o puedo bajar versiones anteriores. Voy a tener por acá Earlier, no, estas son las nuevas. Bueno, la verdad que hace mucho no lo bajo, pero probablemente tengo una versión de las versiones anteriores. Pero siempre tenemos que intentar, cualquier aplicación, intentar bajar las versiones estables, ¿sí? A veces eh, hay una versión y dice, como por ejemplo, Early Releases, ¿sí? A ver, acá entro y acá tengo Older Releases, ¿sí? Las versiones más viejas. La versión actual es la 13, ¿sí? Bien, ¿qué hago? Me bajo esto, Windows 64, que es mi caso, ¿sí? Y acá, clic, listo. Yo ya lo tengo instalado, así que no voy a volver a bajar. Bueno, una vez que hicieron eso, lo instalan y listo. Ahí ya tendrían su entorno de desarrollo preparado. ¿Ok? Bien, ¿con qué sigo? Bueno, dijimos que, a ver, antes que nada, hay... Partimos de esto. ¿Se acuerdan de esto? Esto fue lo que vimos cuando estuvimos modelando datos. Habíamos visto que esto es un DER inicial, digamos, de lo que podría ser un portfolio, ¿ok? Donde tenemos entidades, personas, experiencia laboral, educación, etc. Yo voy a partir de acá, ¿sí? Y voy a tomar el mismo escenario. Entonces voy a decir, bueno, voy a buscar clases candidatas a partir de ese escenario. Y encuentro que las clases candidatas o las clases identificadas coinciden, en este caso, con las entidades de datos también que encontré, ¿sí? Entonces voy a modelar esas clases utilizando mi modelo de clases, que es lo que hice acá. Pero en realidad, esto es. Bien. Entonces, en este modelo de clases lo que hice, bueno, modelé, perdón, no lo llegué a terminar, pero hacia acá le pongo un poco más de onda. Ah, no, ahí, para que tenga está un poquito más lindo. Ah, listo, bueno. Encontré la clase persona, ¿sí? La clase persona, partiendo de acá, ¿no? Encontré que esta clase tiene distintos atributos, como un ID, un DNI, un nombre y apellido, ¿sí? Bueno,
Encontré otra clase que se llama experiencia laboral, que en este caso voy a modificar, voy a utilizar la notación de camello, experiencia laboral. Encontré la clase proyectos, ¿sí? Pero acá me tomé el atrevimiento de agregar algo más para que podamos ver cómo se implementa. A la clase proyecto agregué dos clases hijas. Una es proyecto de extensión y la otra proyecto de investigación, ¿sí? Ambas son subclases de la clase proyecto. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a relacionar. Entonces, persona es la que va a tener la experiencia laboral, ¿no? Entonces, persona conoce a la experiencia laboral. Bien. Entonces, la relación es una asociación en este sentido, que va de persona hacia experiencia laboral. Bien. Después tengo otra relación, persona conoce los proyectos, ¿sí? Entonces, tengo una flecha que va de persona a proyecto. Ahora, al igual que en el modelado de datos, es importante la relación, pero también es importante la cardinalidad de la relación, ¿sí? En este caso, a efectos del ejemplo, ¿sí? Eh, indique que persona conoce a una experiencia laboral, ¿sí? Bueno, sabemos que no es así en la realidad, pero bueno, para el caso de ejemplo, dice que solamente conozca a un objeto de experiencia laboral. Pero por otro lado, tengo que persona conoce a cero o muchos proyectos, ¿sí? Y a su vez, esos proyectos pueden ser o de extensión o de investigación. ¿Por qué es importante definir la cardinalidad? Para saber no más y no. Al igual que cuando modelo datos, también me sirve para saber cómo implementar a a esas relaciones, ¿sí? Bueno, eh, ¿cómo sigo? Bueno, partiendo de esto, ¿sí? Voy a comenzar a codificar estas clases, ¿tá? Ok, ¿cómo hago eso? Bueno, voy a cerrar todo esto. Vengo a mi herramienta, ¿sí? Y como todo proyecto nuevo, lo que tengo que hacer es crear nuevo proyecto, ¿sí? Ahora, en estos nuevos proyectos, el NetBeans me va a preguntar con qué quiero hacer la distribución. ¿Sí? Maven, Gradle, AND, ¿sí? Son formas de distribuir a las aplicaciones Java, ¿sí? Estos frameworks me garantizan que cuando yo distribuya mi aplicación esté integrada con todos los componentes externos, digamos, relacionados. De manera que cuando se instala un equipo, cuando yo distribuyo mi aplicación, también todos los componentes de los cuales depende mi aplicación vayan juntos, o sea, los componentes de tercero que yo defino que voy a utilizar en mi aplicación, vayan juntos y se actualicen junto con mi aplicación, ¿sí? Anteriormente era optativo, pero hoy por hoy NetBeans me obliga a que defina con cuál de estos frameworks a deployar, digamos, voy a entregar. Bien, de estos, AND es el primero, el anterior, o sea, el más antiguo, por el sigue Maven, y por último Gradle, que es el más nuevo. Gradle no lo conozco, Maven es el que más uso. Y bueno, y de acá, de estos, ¿qué elijo? Elijo Java Application, o Java Application, ¿sí? Siguiente, bueno, acá le pongo el nombre del proyecto, la ubicación, ¿sí? La carpeta, el nombre, con la notación. Esta notación generalmente se da por convención a las aplicaciones Java, que arrancan con, eh, digamos, el estilo es similar a una URL, pero al revés. Fíjense, acá arranco como com.proceder. Como es comercial, ¿no? Punto .proceder, que es mi seudónimo, digamos, pero acá, si fuese mi empresa, pondría nombre de empresa. O si es un proyecto dentro de una empresa, nombre de empresa, punto proyecto.
¿sí? Es una convención nada más, no pasa nada. Y ahí, finish, y me genera el proyecto. ¿Ok? Yo ya lo generé, lo llamé portfolio. Bien, ¿con qué me voy a encontrar? Con 5 carpetas. Una en la carpeta del código fuente, otra la carpeta del código fuente de los paquetes de test, otra carpeta de las dependencias, esto les decía que maneja Maven, todas las dependencias van en esta carpetita y después Maven se encarga de que cada vez que distribuya mi aplicación, se distribuya con todas esas dependencias, ¿sí? Que por lo general son código, paquetes, etcétera, de terceros. Después todas las dependencias propias de Java. ¿Por qué aparece el JDK? Porque mi aplicación seguramente va a usar clases que vienen definidas dentro del JDK. ¿Sí? A ver, hacer una consulta. Ok, voy a agrandar un poco. El tema es que si hago esto. Pero yo lo que puedo agrandar es. A ver, puedo agrandar el código fuente del editor, pero no sé cómo agrandar el fuente toda de todo. Voy a intentar cambiar la resolución. A ver si cambio la resolución, se ve mejor. Mm, Zoom, pero esto no me toma. ¿Se ve mejor ahí? No, está igual. No, no sé cómo agrandar. No, a ver. Ahí, ahí, bueno, sacrificamos el tamaño, pero creo que se ve más grande. ¿Está? Listo, perfecto. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? La dependencia de Java, que son todas las clases que me trae el framework de Java, ¿sí? Fíjense, todos estos son paquetes que se instalan junto con el framework de Java, los cuales yo puedo utilizar e incorporarlos a mi proyecto. ¿Ok? Bueno, entonces volvemos. ¿Qué voy a hacer? Voy a implementar estas clases en código Java. Bueno, tomo la primera, persona. Vengo acá. Bueno, acá hay otra cosa. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que la arquitectura de nuestras aplicaciones van a estar divididas o van a estar implementadas con un framework, mejor dicho, no con un framework, con un patrón denominado modelo vista controlador? Bueno, yo lo que voy a hacer es justamente eso, implementarlo siguiendo ese patrón de diseño, ¿sí? O patrón de arquitectura, la cual, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago eso? Bueno, divido en 3 paquetes dentro de mi aplicación, una que es control, otra modelo y otro vista, ¿sí? Y ahí voy agrupando las clases. La clase que corresponde a cada paquete, obviamente, ¿no? Bueno, entonces, lo que voy a hacer es implementar el modelo primero, ¿sí? Entonces, me baso de acá, ¿sí? E implemento persona primero. Tengo acá en la carpeta modelo y hago botón derecho, New,
Java Class. ¿Sí? Java Class, y acá le doy el nombre de la clase, en este caso sería persona. Ok, acá está en rojo que dice que existe, porque ya lo tengo creado. Tengo acá. ¿Sí? Y bueno, vamos a ver qué tengo acá. Ahora sí puedo achicar un poco esto. Bueno, la definición del nombre de la clase es esta. Esta va a ser una clase pública, entonces public class persona. ¿Sí? Bien, después defino los atributos. Acá tengo, esta es la sintaxis. Tengo ID, DNI, nombre, apellido. Tengo ID, es así. Ah, perdón. Esto es private. ¿Sí? Private. ¿Vieron el signo menos? Es private. Privado. Entonces esto es un atributo llamado ID, que es privado y es de tipo string. Lo mismo con nombre, ¿sí? Lo mismo con DNI, y acá me faltó API. ¿Sí? Bueno, ahí tengo implementado. Bien, ahora vamos a pasar acá. Como estos atributos están ocultos, yo tengo que generar métodos con los cuales voy a modificar o devolver, ¿sí? O mostrar los datos de mis atributos. Esos métodos por lo general se llaman getters, ¿sí? Aquellos que devuelven el valor de un atributo, y setter, aquello que permite setear o modificar el valor de un atributo. ¿Sí? Por ejemplo, digamos, y debería haber un getter y un setter, o sea, un par de métodos, un getter y un setter, por cada atributo de la clase. ¿Sí? En el caso de getID, perdón, en el caso del ID, tengo un getID. Lo que hace es un return el ID, ¿sí? Que es un string. O, por otro lado, tengo un setID, que recibe un ID y lo modifica. ¿Sí? Recibe como parámetro un ID y modifica el atributo interno. ¿Ok? ¿Qué más tengo? Bueno, tengo un método que tiene el mismo nombre de la clase, que es el constructor. Es el método con el cual se crea la instancia de la clase. Se crea una instancia de la clase. ¿Ok? Además, este constructor, a ver, este es el constructor vacío, digamos, el constructor básico, que no hace nada, ¿sí? Lo único que hace es un método definido para que cree una instancia. Nada más. Mientras que este constructor es un constructor que además recibe parámetros e inicializa la clase, el objeto en realidad. ¿Ok? ¿Y qué más tengo? Bueno, ¿se acuerdan que les decía que la implementación de esta relación? A ver, primero, ¿cómo se implementa una relación entre dos clases? Es así. Yo tengo una clase A y una clase B. La clase A conoce a la clase B. ¿Sí? Entonces se implementa así. En la clase A tengo un atributo que es del tipo de la clase B. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, acá adentro, en lugar de que sea del tipo string, por ejemplo, voy a tener que sea del tipo experiencia laboral. Y eso es porque Java tiene dos tipos de variables. Las variables que son, o dos tipos sí, dos grandes tipos de variables. Variables que son del tipo primitivas, es decir, que son del tipo de datos comunes como booleano, entero, eh, doble, ¿sí? O tipos de datos de referencia, que son objetos, ¿sí? Entonces, para implementar esta relación, persona, cuando codifique, digamos, tengo que definir un atributo en persona que sea del tipo experiencia laboral. ¿Sí? En todos los casos, en las asociaciones se implementa así, con un atributo
del tipo del objeto. O sea, si tengo un objeto eh, origen y un objeto destino de la relación, en el objeto origen va un atributo del tipo del objeto destino. ¿Ok? Ahora bien, por otro lado también dijimos que la cardinalidad es importante porque eso me va a determinar de qué tipo de variables voy a utilizar. ¿Sí? En el caso de una cardinalidad de este tipo, donde una persona conoce a una sola experiencia laboral, ¿sí? Esto se implementa así. Defino un atributo que se llama experiencia en este caso, que es del tipo experiencia laboral, siendo experiencia laboral otra clase. ¿Ok? En este caso es privado. Ahora bien, si en este caso, en lugar de uno tengo muchos, yo lo tengo que implementar igual como una sola variable. Pero acá lo que modifico es que en lugar de ser una variable que tiene un solo valor, puedo utilizar variables multivaluadas. ¿Sí? Existen estructuras o tipos de datos que me permiten guardar más de un valor en una misma variable. ¿Sí? La más común, no la más común, la más antigua y conocida de todas es el arreglo. El arreglo es un tipo de dato multivaluado, porque en una variable puedo colocar varios valores. ¿Sí? El problema es que el arreglo, el array, si bien es multivaluado, está considerado dentro de la categoría de tipos de datos multivaluados estáticos. ¿Por qué estático? Porque yo antes de utilizar un arreglo tengo que definir cuál va a ser su tamaño. Tengo que definir de antemano y eso permanece invariable. Entonces yo puedo decir, defino un arreglo de 10 posiciones, o sea, de 10 casilleros. Bien, ok, puedo cargar 10. Si quiero cargar 11, ya no puedo. Tengo que eliminar uno para poder guardar, para poder meter el valor décimo primero. O, el otro caso es, defino un arreglo de 10 casilleros y uso uno solo. No importa, esos 9 casilleros vacíos son espacios de memoria que se están ocupando. ¿Sí? Después tengo otros tipos de datos multivaluados, como por ejemplo las vistas, o en Java tenemos estos tipos de datos eh, dinámicos, son las colecciones. Entonces, vamos a ver eso en código, cómo se traduce. Tengo que, cuando es de 1 a muchos, voy a tener una variable a la cual le voy a llamar proyectos, en este caso porque son varios proyectos, ¿sí? Que es del tipo list. List es una colección, es una variable, es un tipo de dato multivaluado. Pero acá a su vez, dentro de esa colección, list, tengo proyecto. Tengo un montón de objetos proyecto dentro de esa lista. ¿Sí? Ahora, como este list de proyecto es un objeto, tengo que instanciarlo. Pongo así, array list. Porque en realidad list es una interfase. Pero bueno, no quiero profundizar tanto, pero en principio, quiero que se entienda esto. Cuando voy a implementar la relación 1 a 1, coloco un atributo del tipo objeto destino, digamos, en el sentido de la relación. Y cuando es de 1 a muchos, coloco un atributo del tipo, cualquier tipo multivaluado, que puede ser un arreglo, una colección, lo que fuere, ¿sí? Y en este caso, que dentro, en cada posición, acá yo también puedo decir que en cada posición hay un objeto proyecto, ¿sí? Y como esto es un objeto, antes de utilizarlo tengo que crearlo, ¿sí? Y de esa forma tengo implementada entonces, tengo implementado los atributos y las relaciones.
¿Ok? Bueno, entonces tengo atributos, dos atributos que representan, o sea, atributos que representan el estado interno de la clase, dos atributos que representan las relaciones, el constructor, ¿sí? Y los métodos getter y setter, uno por cada atributo, ¿sí? Acá cambia un poco en el caso de proyectos porque lo que hago acá es get proyectos, devuelve todo, devuelve, o sea, devuelve una lista de proyectos y tengo en lugar de un set, tengo un add proyecto, porque acá agrego un solo proyecto. ¿Ven? Acá cuando devuelvo toda la lista de proyectos. Mientras que acá, cuando cargo un solo proyecto a mi lista de proyectos que tengo guardada en el atributo proyectos. ¿Ok? Bueno, hasta ahí implementé esta, la clase persona. Vamos a la clase experiencia laboral. Acá creo otra clase, es experiencia laboral. Publicas experiencia laboral, defino todos los atributos, ID, empresa, descripción, fecha de inicio, fecha de fin. El constructor, que recibe todos los parámetros de inicialización. Los getters, setters. ¿Sí? Listo. Esta no tiene nada de especial esta clase. ¿Cuál es la otra clase? Proyecto. Acá, proyecto. Clase proyecto. Tiene atributos ID, descripción, fecha de inicio, fecha de fin. Y tiene un costo hora. Ok. Constructor, que recibe todos los, como parámetros, todos los valores para los atributos, o sea, para inicializar. Getters, setters, ¿sí? Y lo único que agrega al final son estos dos métodos. Este, getCosto, como para darle una regla de negocio. El getCosto lo que hace es, en función del valor hora y la diferencia en horas desde la fecha de fin versus la fecha de origen, de inicio, perdón, multiplica eso y me da un valor del proyecto. ¿Sí? Y tengo otro método que es el toString. Lo único que hace acá es me da la descripción del proyecto dentro en un solo string, digamos, ¿sí? Va concatenando el proyecto más el ID, más nombre, más la descripción, más costo y el costo. ¿Sí? Bueno, hasta acá no tiene mucha ciencia. Ahora vamos a implementar esta relación. La generalización. ¿Sí? Tengo clases hijas de una clase padre proyecto. ¿Cómo implemento eso? Bueno, arranco con proyecto de extensión. Public class proyecto de extensión y la palabra reservada extends. Entonces lo que digo acá es que el proyecto de extensión extiende a proyecto. Así implemento la generalización. Bien. A ver, así. Bueno, ¿y qué agregué además? Un constructor, proyecto de extensión, que recibe todos los parámetros para inicializar. Y acá no escribo nada. ¿Por qué? Porque lo que hago es, dentro del constructor del proyecto de extensión, llamo al constructor de la clase padre. ¿Cómo hago eso? Súper. Llamo al constructor proyecto. Y ahí le paso todos los atributos. ¿Sí? Hasta ahí. Lo único que hago es, digo, bueno, en el constructor del proyecto de extensión, referencio el constructor que heredó del padre. ¿Sí? Y ahí el constructor del padre sabe qué hacer, porque carga los valores a los atributos que también hereda proyecto de extensión. Ahí lo Con la, referencias con la palabra extends, con la reservada, digamos. no, con la palabra, a ver, extends, estoy diciendo, esta clase es hija de esta otra clase. Sí. Pero cuando hago referencia, llamo al constructor de la clase padre, que es proyecto, digo super. Bien. Ok. Eso, cuando pongo super, ¿sí? Estoy diciendo constructor de la clase padre. Esa es una pseudo variable, ¿no? Ya la vimos por ahí a super.
Ok. Después tengo proyecto de investigación, hago lo mismo, porque tienen los mismos atributos, ¿sí? Entonces puedo utilizar el mismo constructor de la clase padre. Bien, lo dejamos así, después vemos cómo sigue. Bueno, ya tengo implementadas mis 5 clases de acá, ¿no? Son experiencia laboral, proyectos, extensión e investigación. Bueno, vamos a hacer andar esto. ¿Cómo? Bueno, en principio voy a necesitar crear instancias de estas clases y eso, toda esa parte, toda esa lógica de creación, lo voy a poner en otra clase, ¿sí? Que no es parte de estas 5. Entonces, si yo tengo clases que necesito para que funcione mi programa y no son parte del modelo que analicé, entonces, evidentemente esa clase es una clase que está dentro de la capa de control, ¿sí? Entonces lo que hice fue dentro de control, dentro de mi paquete de control, creé una clase que se llama control app, ¿sí? Y acá definí un montón de comportamiento de métodos, ¿sí? Uno, por ejemplo, es un método crear persona, donde le paso los parámetros, crea una instancia de persona con los parámetros que le pasé, ¿sí? Y me retorna persona. Pero antes, en esta clase tengo definido una lista de personas, ¿sí? Entonces lo que hago es guardo la persona creada en esta lista. Ahora, ¿cómo recupero las personas creadas en esta lista? Con este otro método, getPersonAvaID. Envío el ID de la persona, ¿sí? Esto recorre toda la lista de personas hasta que encuentra por el ID una persona que coincide en ID, ¿sí? Y me devuelve esa persona encontrada. Bien, ¿qué otro método coloqué dentro de mi clase de control? Crear proyecto de extensión, donde recibo todos los parámetros, ¿sí? Y ahí crea un nuevo proyecto de extensión y lo guarda en la variable proyecto, ¿sí? Fíjense esto, el método se llama crear proyecto de extensión. Viene acá y crea un proyecto de extensión, pero se guarda en una variable del tipo proyecto y devuelve una variable de tipo proyecto. Esto es porque una variable, ¿sí? de un tipo clase, en este caso la variable podría ser de clase de tipo proyecto, ¿no? El proyecto es una clase. Entonces, en este ejemplo, una variable de tipo proyecto puede almacenar un objeto proyecto o cualquier objeto que sea hijo de proyecto. ¿Ok? Entonces, proyecto de extensión es hijo de proyecto. ¿Sí? Y lo mismo, proyecto de investigación. En otro método que dice crear proyecto de investigación, que recibe los parámetros para crear, ¿sí? Crea proyecto de investigación, pero me devuelve un proyecto. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Esto es el mecanismo de generalización en donde yo puedo colocar un objeto de una clase más específica dentro de una clase más general. Acá proyecto es la clase general y proyecto de investigación la clase específica. ¿Ok? Bueno, entonces definí mi clase con todos mis métodos este, necesarios, ¿no? Auxiliares, pero necesarios. Y ahora voy a armar el programa específicamente. Java tiene un método, o digamos, una aplicación Java necesita especificar un método en particular. Ese método es el punto de entrada a la aplicación. ¿Cómo se llama ese método? Ese método, a ver, lo explico acá. Ese método se llama main. Es el punto de entrada a la aplicación Java. Una aplicación Java debe tener en alguna parte especificado este método, ¿sí? Porque cuando yo pongo ejecutar aplicación,
Java busca este método. ¿Sí? Entonces, bueno, por eso separé, lo puse en una clase app y acá escribí el método main. Si, esta es la sintaxis y siempre es la misma. Bool static void main. String args. Siempre es así. ¿Okay? Porque Java, independientemente de todo lo que escriba o todo lo que haga cualquier aplicación de cualquier índole, lo que busca Java inicialmente es este método. ¿Okay? Bueno, ¿y qué hago en este método? Listo. Defino una variable del tipo control app y creo el objeto control app. Ahora, a ese objeto control app que está dentro de la variable mi control, le envío el mensaje o llamo el método crear persona. ¿Qué paso? Esto es el ID persona, el DNI y el nombre. Creo otra persona, otro ID, DNI, nombre. ¿Sí? Acuérdense que esto a su vez, o sea, devuelve la persona creada, pero a su vez lo guarda dentro del objeto control app. O hay una lista de personas dentro de este objeto. Ahora quiero recuperar la persona 1 de ID 1. ¿Cómo hago? Bueno, el objeto control app, que está dentro de mi control, tiene un método que es getPersonaById. Le paso el parámetro 1 y lo que hace esto es recupera y me devuelve. Y lo guardo en una variable alguien, que es del tipo persona. Bien, ahora a esta persona le voy a agregar proyectos. Digo alguien junto al proyecto. ¿Y de dónde saco el proyecto? Lo creo. ¿Cómo? A través de mi clase auxiliar, digamos, en donde tengo el método crear proyecto extensión, que recibe como parámetros, ¿qué cosa? El ID proyecto, el nombre proyecto, fecha desde, fecha hasta y un valor hora. ¿Sí? Entonces, mi control me devuelve un proyecto creado y yo lo guardo dentro de alguien, de la persona que cree. Vengo acá, creo un proyecto de investigación con los mismos parámetros. Cambio el nombre nada más. Fecha inicio, fecha fin, mismo valor hora y lo guardo dentro de persona. Ahora, quiero saber todos los proyectos que tiene esa persona. Bueno, lo que tengo que hacer es recorrer uno por uno las posiciones de mi colección, ¿sí? Para recuperar todos los proyectos. Y a cada proyecto que recupero le mando el mensaje toString, que me devuelve todos los datos. ¿Sí? Y hasta acá. Bueno, ¿cómo funciona esto? Vengo acá, run project, y a ver qué sale. Bien, proyecto 1, nombre, proyecto extensión 1, costo, esto. Proyecto 1, nombre, proyecto investigación 1, costo, esto. Tiene el mismo costo. ¿Por qué? Primero porque tienen los mismos valores de valor hora y los dos tienen la misma duración. Coinciden fecha de inicio y fecha fin. Hasta acá está claro. ¿Sí? Pero fíjense que yo le mandé el método toString. Y el toString, si vengo acá a extensión, no está definido. Entonces, ¿de dónde lo saca? Y lo heredan de el método proyecto. ¿Sí? Ahora, voy a hacer otra cosa. Supongamos que proyecto de extensión es el costo del proyecto, pero le recargo un 25%. Para lograr eso, en realidad, lo que tengo que hacer es redefinir el método getCosto. ¿Se acuerdan cuando redefiníamos el método, cómo es? Método comer o rugir de los animales, no me acuerdo bien cuál método. Heredaban un método, pero a su vez lo redefinían. Bueno, acá hago lo mismo. Al costo de proyecto, ¿sí?
Para el caso de proyecto de extensión, te digo, es el costo del proyecto por un 25% adicional. ¿Sí? Por eso acá digo super, porque vos estoy llamando el get costo del padre por 1,25. ¿Sí? Y en el caso de proyecto de investigación, hago lo mismo, pero este es más caro. Me sale 1,50. Acá redefino el get costo en proyecto de investigación. ¿Qué pasa si ejecuto esto? Fíjense que aún inicializado con los mismos valores, proyecto de extensión vale un monto e investigación otro monto. Bien, entonces, ¿qué podemos ver acá? Y bueno, y para que sea más claro, lo que voy a hacer es, en lugar de toString, voy a llamar a getCosto. Acá me tira solamente los costos, ¿sí? Este de investigación y este de extensión, no, no me acuerdo, o al revés. ¿Sí? Pero tienen costos distintos. Acá aparece lo que veíamos como polimorfismo. ¿Por qué? Porque estoy mandando el mismo mensaje, getCosto, pero la implementación está, o sea, yo estoy mandando el getCosto a proyecto, al objeto proyecto. Pero la implementación en realidad va a depender del hijo que esté en ese lugar. ¿Se acuerdan que una variable de un tipo, de una clase, puede tener un objeto de esa clase o de cualquiera de sus hijos? ¿Sí? Entonces, es así como se envía un solo mensaje, se llama un mismo método, un mismo nombre o método, pero la implementación va a depender del hijo que lo implemente. La forma en que se implementa este getCosto va a depender del hijo que esté en ese momento. ¿Sí? Y eso, en términos de relación, lo podemos ver así. Esta es la clase app. La app conoce a proyectos. Ya, esto debería decir proyecto. ¿Sí? Entonces, la app, como conoce el proyecto, le envía el mensaje de costo. Ahora, si dentro del proyecto hay un proyecto de extensión o un proyecto de investigación, app no se entera ni le importa. ¿Sí? App lo único que sabe es que acá detrás hay un proyecto o hijo de proyecto que puede responder a getCosto. Esta es la esencia del polimorfismo. ¿Qué me va a permitir eso? Que yo pueda seguir agregando otras clases acá. ¿Sí? Y diga, bueno, este ahora hereda acá, o otra clase, y app ni se entera. O acá, el proyecto de investigación ahora cambia, ahora es un monto distinto, modifico el proyecto de investigación y app tampoco se entera. ¿Sí? Entonces, es múltiples formas de responder al mismo mensaje. ¿Sí? Y yo lo único que tengo que hacer es ir intercambiando. ¿Sí? En lugar de proyecto va a proyecto de extensión o va a proyecto de investigación. ¿Se entendió? Más o menos. Sí, sí, se entendió. Bien. ¿Preguntas? Esto era lo que tengo preparado para ver hoy. O sea, la idea era bajar a código todo lo que estuvimos, digamos, los conceptos que habíamos visto la clase pasada. Hay mucho más. A ver, de cada tema que hablamos, hay muchísimos más. Pero bueno, conmigo ven en la punta del iceberg, digamos, y les queda a ustedes ver el resto. La idea entonces de esta clase es que vean de vuelta cómo se implementan los conceptos. ¿Sí? La clase que viene vamos a ver esto mismo, pero implementado como aplicación web, como TCP, simplemente para que se vea cómo funcionan las páginas, ¿sí? La conexión, los get, perdón, los put, los get,
¿sí? Que es la comunicación HTTP que puede tener el frontend con el backend. Y en la siguiente ya vemos Spring, y ahí es donde quiero conectar mi aplicación Spring, o sea, el backend, con la base de datos. Más o menos esa es el roadmap que quiero hacer con ustedes para llegar a completar el circuito, ¿no? de lo que va a ser nuestro práctico final. Bien. ¿Dudas, consultas, algo más que quieran comentar, exponer?